En este primer video vamos a repasar algunos conceptos básicos que se van a venir utilizando a lo largo del curso. El primer concepto básico que vamos a repasar es el del coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión es un parámetro que nos va a determinar cuánta cantidad de energía se transfiere de un circuito electrónico o un circuito eléctrico hacia otro circuito. Vamos a suponer que yo tengo un circuito A y tengo un circuito B. El circuito A y el circuito B pueden ser tanto activos como pasivos, es decir, pueden ser circuitos que pueden ser alimentados por una fuente de corriente directa o no tener ninguna alimentación de ese estilo. Entonces, yo necesito conectar estos dos bloques, estos dos circuitos mediante una línea de transmisión. Generalmente, esta línea de transmisión puede ser cualquier tipo que hayan visto en ese curso, como puede ser un cable coaxial, un cable bifilar, un par de trenzado, una microcinta, una strip line, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que nuestro bloque A tiene una impedancia de salida ZA y nuestro bloque B tiene una impedancia de entrada ZB. Entonces, el circuito A va a producir una señal que se va a alimentar hacia el circuito B. Esta señal vamos a llamarla B0 más. ¿Sí? Entonces, para que esta cantidad de energía que hay en el circuito A pase totalmente al circuito B, yo necesito satisfacer ciertas características para que tengamos ese fenómeno. Es decir, si yo tengo aquí, vamos a suponer que un voltaje en amplitud de 1 volt, vamos a suponer pico pico, pase totalmente hasta acá, debe cumplirse ciertas características entre las impedancias del bloque A, la impedancia Z0 de mi línea de transmisión y la impedancia de mi bloque ZB. Por lo pronto, voy a suponer que la impedancia de la línea de transmisión no juega un papel importante y simplemente me voy a enfocar en la impedancia del bloque A y la impedancia del bloque B. Entonces, el parámetro, como habíamos mencionado, el coeficiente de reflexión, representado por la letra gamma mayúscula griega, va a estar determinada por la impedancia B menos el valor de la impedancia A entre ZB más ZA. Estos valores me van a determinar cuánta energía está pasando del bloque A al bloque B, y si no se pasa toda me va a decir cuánta energía se está reflejando del bloque B hacia el bloque A. Entonces, esa energía la llamamos nosotros onda reflejada o energía reflejada, y la voy a poner como B0 menos. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, mi coeficiente de reflexión también lo voy a poder representar como la cantidad de voltaje o energía o potencia, dependiendo qué es lo que estemos manejando, que se refleja entre la magnitud del voltaje o de la energía o de la potencia, dependiendo que estemos utilizando, que está entrando. Entonces, aquí podemos observar que si el bloque B no tiene ninguna fuente externa, la única energía que va a recibir es la que le está proporcionando el bloque A. Por lo tanto, este voltaje reflejado nunca va a ser mayor que lo que tengamos aquí. O va a ser igual, o va a ser menos, o inclusive va a ser cero. Lo que a nosotros nos interesa es que de este bloque A
al bloque B se pase toda la energía que yo tengo, ¿sí? Entonces, si yo produzco aquí un volt pico pico, yo necesito que ese volt pico pico se pase totalmente hacia el bloque B. Entonces, para que eso pase, mi coeficiente de reflexión debe valer 0. ¿Qué condición me da eso? Pues que las impedancias de arriba sean exactamente iguales, de tal manera que yo al restar ZB menos ZA sea esto 0. Entonces, a la condición cuando el coeficiente de reflexión es igual a 0, yo le voy a llamar máxima transferencia de potencia o máxima transferencia de energía o máxima transferencia tal cual. Es decir, todo lo que produzcamos acá va a llegar al bloque B. ¿Cuál es el valor límite de este coeficiente de reflexión? El valor límite va a ser cuando este valga 1 o valga menos 1. En condiciones normales, generalmente representamos este coeficiente de reflexión como una desigualdad de su valor absoluto, que va de 0 hacia 1. Como estamos tomando la magnitud, pues este valor simplemente se va a la unidad. En esta condición le llamamos total reflexión. ¿Qué quiere decir eso? Que ese volt que estamos suministrando del bloque A al bloque B se va a regresar totalmente. Entonces al bloque B no va a llegar ninguna energía. Entonces lo que tenía que procesar acá simplemente no va a funcionar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debemos de tener? Que las impedancias del bloque A y del bloque B sean iguales. Lo deseable entonces es que yo tenga una máxima transferencia de un bloque al otro. Sin embargo, para cuestiones realistas esto es casi imposible. Bueno, hay que recordar que las impedancias, sea cual sea, puede ser un valor complejo, donde yo voy a tener una parte real y una parte imaginaria. Y esa parte imaginaria puede ser negativa o positiva, lo que me representaría, si es negativa, que es un efecto capacitivo, y si es positiva, que es un efecto inductivo. Esta parte, RA, siempre es positiva porque estamos hablando de una parte resistiva. ¿Quién es XA? XA es lo que conocemos como reactancia. Y yo tengo, como hemos mencionado, tanto reactancia capacitiva como reactancia inductiva. Para el caso de una reactancia capacitiva, generalmente la ponemos como X subíndice C. Esto es igual a menos J entre omega C, donde omega es igual a 2pi por F, donde F es la frecuencia y está dada en Hertz. XL, que es la reactancia inductiva, está dada como J omega L, donde omega sigue siendo 2pi por F. C, para el caso de la reactancia capacitiva, pues es el valor de la capacitancia y está dada en farads. L es el valor de la inductancia y está dado en henrys. Entonces, regresando al punto del coeficiente de reflexión,
si observamos esta fórmula, yo podría tener un coeficiente de reflexión también complejo, dado que yo podría tener impedancias complejas. Acuérdense que estamos hablando de voltajes en corriente alterna y por lo tanto podemos tener una representación fasorial que me permite representar esto con un número complejo. Entonces, este coeficiente de reflexión, manejarlo tal cual como un número complejo es un poquito complicado. Sin embargo, lo que nos da la mayor información es manejarlo en magnitud. Entonces, si este coeficiente de reflexión resultase un valor complejo, yo preferiría utilizar la magnitud de tal manera que yo puedo determinar si mi señal de un bloque a otro se está acoplando, es decir, se está transfiriendo de aquí para acá totalmente o se está reflejando. Lógicamente, yo puedo tener un valor intermedio, o de hecho muchos valores intermedios entre 0 y 1, porque este valor del coeficiente de reflexión no es discreto, es totalmente continuo. Entonces, ¿cuándo puedo decir yo que tengo un sistema con un buen comportamiento del coeficiente de reflexión? A esa propiedad yo le voy a decir que mi sistema, o que yo tengo un sistema acoplado. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Lo ideal sería que este gamma, este coeficiente de reflexión, valiese 0. Sin embargo, como repetimos hace un momento, esta condición es imposible de obtener en cuestiones reales. Entonces yo debo determinar un valor para el cual yo debo decir que mi sistema está acoplado, es decir, que yo proporciono cierta señal de aquí para acá, va a pasar la mayoría y cierta parte se va a regresar. Entonces yo debo asumir cierto valor para decir que ese sistema está trabajando de una manera eficiente y que las pérdidas que voy a tener por la energía que se refleje son tolerables. Entonces, ¿de dónde sale ese valor? El valor sale de una fórmula que se ve en la materia de circuitos eléctricos, de la potencia promedio de una señal en corriente alterna, y esto es igual a un medio de la magnitud del voltaje al cuadrado entre Z0 por 1 menos gamma al cuadrado, donde gamma es mi coeficiente de reflexión. Esta potencia, si ustedes se dan cuenta, es una constante. Este valor es una constante. Z0 es la impedancia característica del sistema, de cualquier sistema que yo esté manejando, ¿sí? Que me puede representar tanto ZA o me puede representar ZB. Entonces, los valores con los que voy a jugar son estos. Y aquí lo que yo voy a proponer es que tenga al menos el 90% de la energía transferida del bloque A hacia el bloque B. Para que esto suceda, yo debo encontrar qué valor debe tener gamma. Y este valor gamma es aproximadamente de 0.31 para que yo pueda obtener un valor del 90%. 0.31 lo llevamos al cuadrado, ese valor se lo restamos a 1 y eso nos da aproximadamente 0.9, con lo cual yo puedo decir que si este valor de gamma no pasa de 0.31, yo puedo asegurar que la potencia o la energía que está pasando del bloque A hacia el bloque B es mínimo el 90%. Entonces, con ese valor de gamma de aproximadamente 0.31, yo puedo asegurar que voy a tener mínimamente el 90% de la energía que va a pasar del bloque A hacia el bloque B. Si este valor es más pequeñito, lógicamente el valor va a ser mayor del 90%. Entonces, mi límite es 0.31. Es decir,
Si yo hago una gráfica, vamos a suponer con respecto a la frecuencia y de la magnitud de mi coeficiente de reflexión, yo sé que el coeficiente de reflexión varía de 0 a 1. Y en 0, si valiese 0, yo tendría toda la energía de aquí para acá. No se regresaría nada. Pero sabemos que este valor es imposible en cuestiones reales. Y tengo el valor de 0.31. Entonces, yo podría trazar una línea recta. Y vamos a suponer que de estos circuitos yo agarro diferentes frecuencias y encuentro diferentes puntos, ¿sí? Y uno esos puntos y sucede que están así esos puntos. De esta manera. ¿Sí? Vamos a darle un poquito más de color que se vea en el video. Y sucede que el comportamiento del acoplamiento de este bloque con respecto a este bloque en función de la frecuencia es de esta manera. Entonces, aquí me está diciendo que esta curva es mayor a 0.31 de la frecuencia F0 hacia F1. Todo este bloque, en todo este intervalo de frecuencias, quiere decir que se está desperdiciando más del 10% de la energía. ¿Sí? Es decir, que se está regresando más de ese 10%. De F1 a F2, yo tengo ahora que el comportamiento de mi coeficiente de reflexión es menor que 0.31. Entonces, si es menor que 0.31, entonces se está pasando más del 90% de la energía de aquí para acá. Vamos a ponerle números. Vamos a suponer que esa energía está representada por un volt pico pico. De F0 a F1, yo estoy teniendo acá en este punto menos de 0.9 volts, que puede ir desde 0 hasta este valor. Si yo voy de F1 a F2, en este punto yo estoy transmitiendo más de 0.9 volts. Y mientras más me acerque a 0, este valor se va acercando a 1 volt. Ahora, de F2 a F3, podemos observar que hay un ligero desacoplamiento. ¿Sí? Aquí yo puedo asegurar que es muy cercano a 0.9, poquito menos porque aquí podemos observar que este valor de la curva es ligeramente mayor que 0.31. Entonces, con esa circunstancia, ya va a depender del diseñador y va a depender de las condiciones si podemos decir que este valor lo podemos pasar como un ligero desacoplamiento o simplemente decir no, ser tan estrictos y decir no puede pasar. De F3 a F4 nuevamente volvemos a estar acoplados, por lo tanto el valor que yo transfiera de este acá, de bloque A al bloque B, va a ser mayor a 0.9 volts y de F4 en adelante podemos observar que el sistema está desacoplado porque el valor de gamma es mayor que 0.31. Para finalizar este tema, vamos a ver la representación en decibeles. La representación en decibeles de mi coeficiente de reflexión es mucho más común que utilizarlo de una manera lineal. Entonces, yo voy a tener que mi representación en decibeles va a ser igual a 10 logaritmo de la magnitud de lo que valga mi coeficiente de reflexión. Entonces, si yo pongo que este valor es de 0.31, gamma igual a 0.31,
Entonces la representación en decibeles de punto 31 es aproximadamente de menos 10.1 decibeles. No es una regla, pero sí es una convención que se ha utilizado decir que si mi coeficiente de reflexión es menor que menos 10 decibeles, mi sistema está acoplado. Entonces, de una manera lineal, hay que recordar que mi desigualdad me dice que el coeficiente de reflexión va de 0 a 1 y en decibeles, es decir, de una manera logarítmica, yo voy a ir desde menos infinito hasta 0. De este lado, del lado izquierdo, yo voy a tener máxima transferencia de potencia. Y de este lado yo voy a tener total reflexión. Hay que tener mucho cuidado de no confundir los términos. Yo aquí estoy utilizando decibeles y el 0 representa total reflexión y en lineal el 0 representa máxima transferencia de potencia. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué lo estoy representando, si de una manera lineal o de una manera logarítmica. ¿Cómo se vería una gráfica de ese estilo? Ahora la gráfica vamos a hacerlo nuevamente con respecto a la frecuencia, la magnitud, pero ahora representada en decibeles, y yo voy a tener que acá vale 0 y acá va a tender a menos infinito. Lógicamente, ustedes saben que el menos infinito no podemos alcanzarlo, simplemente ponemos una flecha que nos dice tiende a tal valor. ¿Y cuál es nuestro valor de referencia? Menos 10 decibeles. Trazamos una línea y del sistema que yo esté midiendo, de este sistema, pues yo mido punto por punto a diferentes frecuencias. Vamos a suponer que ahora nuestro comportamiento es de esta manera. Ahora lo que me interesa es que esta curva sea menor que menos 10 decibeles y eso se cumple en este intervalo. Cuando yo cumplo esa característica de que esta curva sea menor que menos 10 decibeles, yo aquí puedo decir que mi sistema está acoplado. Para demás posiciones, cuando está por encima de los menos 10 decibeles, hasta llegar inclusive a valores a 0, mi sistema en este punto y en este punto, o en esta región más bien, y en esta región, mi sistema está desacoplado. Bien, entonces hay que memorizar esto. Esto es lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta. Cuáles son los límites que voy a utilizar en escala lineal, cuáles son los límites que voy a utilizar en escala logarítmica, es decir, cuando manejo decibeles, y qué me representa la gráfica. En este punto, en esta región, o en esta región, cuando no se cumple que esto sea menor, quiere decir que la energía que yo esté mandando de este bloque hacia este bloque va a haber una gran cantidad reflejada, es decir, va a haber una gran cantidad desperdiciada. Lo mismo de aquí para acá. ¿Cuándo voy a tener una buena transferencia de energía? Cuando se cumpla esta condición, que el coeficiente de reflexión valga menos que menos 10 decibeles. En el siguiente video vamos a ver una pequeña representación gráfica de un circuito muy sencillo de una línea de transmisión, pero vamos a observarlo de una manera un poquito más realista con un simulador electromagnético para que vean la diferencia en cómo se ve una señal que pasa de un bloque a otro
cuando las impedancias son iguales y cuando las impedancias son diferentes, y vemos cómo se va a desperdiciar energía. Hasta este video lo dejamos aquí, y el siguiente video vemos lo que es la simulación.